Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Estábamos, creo, en el apartado 5, que corresponde a la instalación de un sistema operativo. Bueno, nosotros vamos a instalar tanto Windows como Linux. Bien, cuando compramos un equipo, pues normalmente suele traer el sistema operativo instalado, ¿vale? Habéis visto que cuando hemos entrado en la web de PC Componentes para montar un equipo, una de las opciones que nos daba era instalar también, o sea, comprar también el sistema operativo y traerlo ya con el sistema operativo instalado. Aunque esta es una tarea que podemos hacer nosotros perfectamente. A pesar de que tengamos un equipo que esté funcionando y que tenga el sistema operativo, es frecuente que al cabo de cierto tiempo, bueno, pues debido al uso que hacemos con el equipo, instalamos, desinstalamos programas, quizás a veces pues tenemos algún virus, solemos instalar más programas de la cuenta, el ordenador, en definitiva el ordenador puede llegar a un momento en el que veamos que no va bien y sea interesante volver a instalar el sistema operativo. Bueno, pues esta es una tarea que no es en absoluto nada de complicada. La han automatizado tanto que prácticamente pues cualquier persona con unos mínimos conocimientos que vamos a comentar ahora puede realizar la instalación del sistema operativo. ¿Vale? Bien, lo primero, cuando vayamos a instalar un sistema operativo, imaginaros que nosotros pues tenemos un ordenador y queremos, pues porque no va muy bien, instalarlo, el sistema operativo de nuevo, y queremos a lo mejor pues quizás actualizarlo a una versión más reciente. Bueno, lo primero que tendríamos que ver, ¿vale? Como dice aquí en el apartado 5.1, es si nuestro ordenador puede soportar ese sistema, o sea, ver cuáles son los requerimientos del sistema, ¿vale? Cuando vayamos a instalar el sistema operativo, pues nos dirá que necesita pues determinada cantidad de RAM, determinada cantidad de espacio en el disco duro. Bueno, pues tenemos que ver si nuestro equipo cumple esos requisitos o no. Y otra cosa que debemos hacer, si el ordenador es un ordenador que estamos utilizando y que he comentado ya en muchas ocasiones, es una copia de seguridad de los datos, ¿vale? Nunca tengáis datos importantes en un solo dispositivo. Por ejemplo, las fotos, ¿no? Que los vídeos, que para vosotros y para todo el mundo es importante, ¿no? No la dejéis solamente en el ordenador o solamente en el móvil. Hacer copias de seguridad, ¿vale? En más de un dispositivo. En más de un dispositivo. Porque lo que es seguro es que más pronto o más tarde ese dispositivo se va a dañar y podemos perder algo y puede ser difícil o imposible recuperar. ¿Vale? Bien. Para poder instalar el sistema operativo tenemos que arrancar desde un soporte de instalación. Es el sistema operativo, pues vendrá en un formato, pues por ejemplo en un DVD o en una memoria de tipo USB, una memoria flash, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer cuando arrancamos el ordenador es decirle dónde vamos a poner el sistema operativo, dónde va a estar. Va a estar en el DVD, va a estar en la memoria flash, para que lo primero que haga, antes de irse al disco duro, porque si no le decimos nada, en principio el ordenador cuando arranca va a leer el disco duro donde ya tiene el sistema operativo instalado y va a arrancar normalmente. Bueno, pues le tenemos que decir que no, que arranque desde otro dispositivo, que va a ser o el DVD o la memoria flash, ¿vale? Para esto tenemos que entrar en el menú de arranque de nuestro ordenador. En función del equipo que tengamos, entraremos en el menú de arranque de una u otra forma. Suele ser una de las teclas de función, ¿vale? Y cuando arranca, si miráis el proceso de arranque del equipo, normalmente me indica en un periodo breve, ¿no? Pero se ve cuál es la tecla que tenemos que pulsar para entrar en el menú de arranque, ¿vale? Bien, normalmente digo es una tecla de función, la F2, F10, F11, ¿vale? Si no
si no la viésemos, pues tendríamos que consultar, buscar en la web del fabricante, ¿no? de ese equipo. ¿Vale? Una vez que entramos en el menú, ¿vale? O sea, lo primero que tenemos que hacer es configurar el menú de arranque, para que arranque, hemos dicho, desde ese soporte. Bueno, pues una vez seleccionamos la unidad y le damos a intro, ¿vale? Automáticamente el equipo arranca y empieza a leer o ese DVD o esa memoria flash, ¿vale? Bueno, una vez que ha arrancado, aquí veis, por ejemplo, el menú en Windows, pues nos aparecerá pues algo así, ¿no? Idioma que queremos instalar en el sistema operativo, normalmente vienen preparados para instalarlo en distintos idiomas, ¿vale? El teclado que queremos instalar, teclado español, el teclado inglés, ¿vale? Bien, lo primero, como veis, eso nos dirá el tipo de idioma y demás, y una de las primeras cosas es la licencia. En el caso de Windows es un sistema operativo propietario, o sea, tenemos que comprarlo, no es un sistema operativo gratuito, y nos van a decir cuáles son las condiciones, ¿vale? O cuál es la licencia, cómo podemos utilizar ese software, ¿no? Nosotros compramos Windows y lo que compramos es una licencia, o sea, tenemos el disco, pero nosotros en principio no podemos instalarlo en todos los equipos que queramos. Cuando compramos el sistema operativo, compramos una licencia. Y aunque tengamos el soporte, solamente lo podemos instalar en un dispositivo, ¿vale? Nos van a dar una clave y si queremos instalarlo en otros dispositivos, pues ya nos va a decir que no es posible, ¿vale? Bien, pues aceptamos. Y si nuestro dispositivo ya tenía una instalación de Windows, era un equipo que estaba funcionando, una de las primeras cosas que nos va a dar a la hora de instalar el sistema es que si queremos instalar Windows y conservar los archivos que tenemos, ¿vale? O una instalación, o podemos hacer una instalación personalizada, ¿vale? Donde borraremos todo lo que había y partiremos de cero, ¿vale? Lo que se llama una instalación limpia. Yo aconsejo que hagamos la instalación personalizada, eliminemos absolutamente todo y instalemos Windows desde cero, ¿vale? Sobre todo si nuestro equipo no funcionaba bien. Por eso previamente hemos tenido que hacer una copia de seguridad de todos nuestros documentos y todos nuestros archivos, ¿vale? Bien, bueno, pues una vez que hemos decidido hacer pues esta instalación personalizada, que es la que nosotros vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es preparar las particiones. Ya eso lo hemos comentado en el apartado del disco duro. El disco duro es el soporte donde va a estar toda la información, los programas, los datos, los archivos, las fotos, todo, ¿vale? Y no es conveniente que esté todo en una misma partición, ¿no? Si os acordáis, comentamos que particionar el disco, aunque tenemos un único disco físico, particionar el disco es hacer como si tuviésemos más de un disco, ¿vale? Yo puedo dividir el disco en trozos. Acordaros, por ejemplo, por decirlo de una forma muy simple, cuando hemos visto el disco duro en clase, ¿vale? El que os enseñé, el físico, en el que se veían los platos, bueno, pues imaginaros, ¿vale? Vamos a simplificarlo mucho. Pues podemos coger y decir, oye, el plato 1 va a ser un disco y el plato 2 va a ser otro, ¿de acuerdo? Y podemos dividirlo en partes. Esto es interesante porque en una de las partes instalaremos lo que son los programas, el propio sistema operativo y las aplicaciones, los programas, y dejaremos una partición con los datos, ¿vale? Si tenemos que volver a instalar el sistema operativo, yo puedo instalarlo en la partición de los programas y los datos los seguiría teniendo allí. No tendría, digamos, que hacer una copia de seguridad de los datos, porque los datos estarían en esa partición, ¿vale? No obstante, aunque tengamos esa partición allí que protege los datos, ¿vale? De alguna manera, siempre hay que tener copias de seguridad externa en otro sitio, ¿vale? En más de un sitio de las cosas que son importantes, ¿vale? Bueno, pues entonces haríamos las particiones, le diríamos, pues, nuevo para crear las particiones.
Y lo primero que tenemos que hacer es formatear la partición. Formatear la partición, acordaros, es prepararla para el sistema de archivos que se va a utilizar. Acordaros que cada sistema operativo utiliza un sistema de archivos. ¿Os acordáis, no? NTFS, FAT, X2, Razer, etc. Bueno, pues formatearla es preparar el disco duro para ese sistema de archivos. ¿Vale? Bien, bueno, pues entonces haríamos esa partición. ¿Vale? En primer lugar, haríamos una partición para instalar el sistema operativo. El resto, de momento, lo podemos dejar sin particionar, como si no existiera. Imaginaros que tenemos un disco duro de 500 gigas. Podemos hacer una partición, por ejemplo, de 200 para el sistema operativo, y el resto, de momento, pues no haría falta que lo dividiéramos, que lo particionáramos. Cuando instaláramos el sistema operativo veríamos que tenemos una única unidad de 200 y esos 300 no se han perdido, están ahí, pero no lo veríamos de momento hasta que no creemos la nueva partición o particiones. A lo mejor me interesa, en vez de tener dos, tener más de dos, ¿vale? Porque nosotros en un ordenador podemos instalar físicamente más de un sistema operativo. Y entonces podríamos querer tener una partición para un sistema operativo, otra partición para otro sistema operativo y otra para datos, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ya os he comentado que los procesos de instalación se han simplificado muchísimo. Cualquier persona puede instalar un sistema operativo. Es muy básico, porque lo que hay que seguir son las instrucciones. ¿Vale? Eso lo vamos a ver luego cuando veamos cómo vamos a instalar nosotros el sistema operativo. ¿Vale? Y veréis que simplemente hay que seguir, pues es un proceso, un asistente que me va diciendo, oye, pues me pregunta cosas pues del tipo cuál es mi nombre de usuario, si le quiero dar un nombre al PC, cuál va a ser mi contraseña, pues cuando ya esté finalizando quizás conectarme a internet para actualizarse. Pero en definitiva vais a ver que es muy simple, porque lo que tenemos que hacer es simplemente seguir ese asistente de instalación. ¿Vale? Bien, aquí pone algunas cosas, ¿vale? Podemos elegir si en el caso de Windows que se sincronice con Microsoft, con los contactos, calendario, ubicación, confirmar si el ordenador es de uso personal o pertenece a una organización, ¿vale? En fin, etcétera, etcétera. En definitiva, veréis que es muy fácil. Lo que vamos a tener que hacer simplemente es seguir prácticamente un asistente. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues poco más. Lo siguiente que vamos a ver es cómo vamos a instalar el sistema operativo. ¿De acuerdo? Y os voy a enseñar el proceso, y bueno, pues lo mismo que yo haga es lo que tenéis que hacer en el ordenador de clase, ¿vale? Porque Windows no lo podemos instalar en la tableta. ¿Vale? Venga, pues en el siguiente vídeo vemos cómo instalar Windows.